veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno,
contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias nuevamente por permitirnos estar en tu presencia, en tu monte santo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos permites habitar delante de ti, Señor. Hoy oramos para que seas tú fluyendo y tu Santo Espíritu se manifieste con gran poder. Recibe nuestra alabanza, nuestra gloria y nuestra honra. Amén. Siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios.
ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste, a Jehová tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos llama herencia escogida. Por eso hoy con palmas nos acercamos delante de ti, damos toda la gloria y todo el honor. Te pedimos, Señor, bendito Dios, que sigas tú siendo ese bien para nuestras vidas, que no nos falte ni tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.
Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiada. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias porque es el momento donde tú hablas a través de tu siervo, el pastor. Gracias porque traes ese buen consejo que enseña a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra alegra nuestro corazón. Te pedimos que unjas a tu siervo, que lo llenes de tu espíritu y que lo uses con poder. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia. Estamos glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Te damos gracias por el amor, por la misericordia tuya sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dice entonces Apocalipsis capítulo 20, verso 10, en la Nueva Versión Internacional. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, en este pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 20, está hablando del juicio que Dios nuestro Señor hace sobre el diablo y sobre sus siervos en el final de los tiempos, digámoslo, para ellos, porque aquí con claridad dice que el diablo, el falso profeta y la bestia fueron lanzados al lago de fuego y azufre, en donde serán atormentados por los siglos de los siglos. O sea, este ya es el fin de la obra del diablo. Él ya no va a poder actuar más, ni él ni sus siervos. Ya es un juicio definitivo de parte de Dios para estos seres espirituales. Y es interesante mirar aquí cómo se refiere al diablo, sobre todo con lo que tiene que ver con la actividad del diablo. Por eso aquí dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Una de las características más importantes del diablo es el engaño. El engaño está ligado, hace parte de la esencia del diablo, en contraposición a lo que Dios es. Dios es verdad, Dios es verdadero, la palabra de Dios es verdadera, el evangelio es el evangelio de verdad, los caminos de Dios son verdaderos, los designios de Dios son verdaderos. Asimismo, en la contraparte está el diablo. El diablo tiene como característica engañar, sus obras son engañosas, sus caminos son engañosos, las palabras que salen de su boca son engañosas, es la antítesis de Dios, ¿sí? Y uno no lo dice esto desde el punto de vista teórico, sino que en la práctica se ve. Ese es el actuar, esa es la esencia. El engaño, la mentira salen del diablo, porque el diablo en esencia es eso. Así como Dios en esencia es verdad, así como Dios en esencia es amor, asimismo el diablo en esencia es engaño, es mentira, es odio. Miremos por favor lo que dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 9, en la Nueva Versión Internacional. Dice:
Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Aquí en este pasaje del capítulo 12 de Apocalipsis vuelve a mencionar al diablo como un personaje engañador. Sí, el diablo es conocido por su función, así como a una persona se la conoce, por ejemplo, el mecánico, el panadero, el ganadero, ¿sí? El sastre, la costurera, por ejemplo. La actividad, el trabajo, la labor de una persona determinan y lo determinan como sujeto. Asimismo, en el caso del diablo, el diablo es engañador. La función del diablo que tiene como engañador hace que se lo reconozca, ¿de acuerdo? Les decía, no así con el Señor. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, es Dios de verdad y no hay maldad en él, es justo y recto. En este pasaje de Deuteronomio pues vemos varios de los atributos de Dios y también, como les decía ahora, vemos que el diablo es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Y esto lo traigo y lo enfatizo pues para que tengamos el sustento bíblico, el sustento doctrinal, el apoyo en la palabra de Dios necesario en toda predicación que nosotros demos con el favor de Dios, con la autorización de Dios, con el encargo de Dios y también cuando recibimos la palabra. Siempre la palabra, el sustento bíblico tiene que estar en las predicaciones. Ahora bien, la palabra engaño pues es una palabra que todas las personas lo conocemos y se define como la falta de verdad en lo que se dice, hace, en lo que se cree, en lo que se piensa, en lo que se imagina, aún en lo que se inventa. Sí, todo eso tiene que ver con el engaño, la falta de verdad en los pensamientos, en las actuaciones, etc. Miremos por favor lo que dice en la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 11, verso 3, en la Nueva Versión Internacional. Dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Como vemos en este pasaje, el apóstol Pablo se está refiriendo al engaño, o más bien a la astucia que el diablo utilizó para engañar a Eva. Y es muy importante esas dos palabras, astucia y engaño. El diablo, en otras ocasiones lo hemos visto, es muy astuto, ¿sí? Supera de lejos a toda astucia humana. Nadie puede pensar que es más astuto que el diablo. Nadie, absolutamente nadie. Porque el diablo, recordemos que fue dotado de una sabiduría superior, una sabiduría, un entendimiento, un conocimiento, unas habilidades nivel arcángel, o sea, nivel Miguel, nivel Gabriel, ¿de acuerdo? O sea, el diablo es muy capaz, ningún ser humano lo puede superar en cuanto a astucia. Y él utiliza esa astucia para engañar. ¿Cómo engaña? ¿Cómo se produce el efecto del engaño? Extraviando los sentidos o desviando los sentidos. ¿Listo? De las personas. Para
que las personas, los seres humanos, percibamos mal el mundo que nos rodea, percibamos mal nuestro mundo interior, percibamos mal a Dios, percibamos mal su palabra, sus hechos, sus obras, percibamos mal las obras de los hombres. ¿Y en qué sentido va esto? ¿O qué busca el diablo? Que los seres humanos a lo bueno llamemos malo y a lo malo llamemos bueno. Ese es un objetivo que el diablo tiene con los engaños que hace, con la astucia que pone para engañar a la humanidad, y lo ha hecho desde la creación. Y nadie puede decir que está lejos del alcance del engaño del diablo. Ese es un engaño. Por ejemplo, el que tal piensa está siendo engañado. Piensa así que no va a ser engañado porque ya está engañado por el diablo. ¿De acuerdo? Y eso uno lo ve en la humanidad, uno a través de los años, en las generaciones, en esta generación, en nuestras propias vidas. Nosotros los creyentes ahora tenemos conciencia de cuánto en nuestra vida pasada el diablo nos engañó y cuántos esfuerzos, de cuántas maneras y de forma tan pertinaz, tan insistente, el diablo quiere engañarnos y no pierde ocasión para hablarnos con astucia, con tal de extraviarnos, con tal de desviar nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? Es como les decía, ¿por qué? Porque esa es la esencia del diablo. Miremos por favor en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 10. Dice, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? En este pasaje el apóstol Pablo le está hablando a un hechicero llamado Elimas. Los contextualizo. El apóstol Pablo le estaba predicando el evangelio a un procónsul romano llamado Sergio Paulo. Y este Sergio Paulo, dice la escritura, que era un hombre muy inteligente y que se sentía muy atraído y ávido por escuchar la palabra de Dios de labios del apóstol Pablo. Pero Elimas estaba oponiéndose para que el procónsul no escuchara el evangelio, y por supuesto si no lo escuchaba, no tendría forma de recibir fe, no tendría forma de creer y de convertirse, y de todos los eventos que se suceden cuando se recibe el evangelio con fe. Y entonces, ante esa oposición de Elimas, el apóstol Pablo lo trata así y lo pone en su sitio, como se dice, lo manda a callar. Le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Sí? Y aquí este punto es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros somos hijos de Dios. Y recordemos, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, nosotros no pecamos porque la simiente de Dios impide que pequemos. La semilla de Dios, el linaje de Dios que está en nosotros por haber creído el evangelio de su Hijo Jesucristo, hace que nosotros sencillamente no podamos pecar. Y esto lo quiero explicar de la siguiente forma. Y recordemos o miremoslo de la siguiente manera, o por lo menos eso me sucedía a mí, cuando yo no tenía conocimiento de Dios, cuando yo no me había convertido, no tenía estorbos al pecado, practicaba el pecado sin ningún estorbo.
¿Listo? No tenía conciencia que, como dicen, me remordiera. No tenía ningún temor. Pecaba con toda libertad. Ahora, en Cristo Jesús, por cuanto la simiente de Dios está dentro de nosotros, ya no es fácil pecar. Uno puede pecar, sí, de hecho pecamos, porque no hay hombre, no hay justo que siempre haga el bien y no peque. No, nadie puede decir que no peca. El que diga que no peca le hace a Dios mentiroso. El asunto es que nosotros ya no pecamos con la libertad que pecábamos antes, con la facilidad que pecábamos anteriormente. Ahora es como que si dentro de nosotros hubiera un estorbo, algo que nos estorbara pecar, que nos impidiera pecar. Eso que está adentro y que nos estorba en el pecado, que nos hace sufrir, que nos contrista a nosotros, eso es la simiente de Dios que está en nosotros, que no nos deja pecar. Es el Espíritu de Jesucristo que mora en nosotros y que cuando pecamos se contrista. ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque somos hijos de Dios. Miremos que aquí el apóstol Pablo trata a Elimas, el mago o el hechicero, lo trata así, como hijo del diablo. ¿Por qué? Porque este hombre no sentía ningún remordimiento por lo que estaba haciendo, oponiéndose a la predicación del evangelio y a la conversión de un hombre. ¿Listo? ¿Por qué no sentía remordimiento? Porque no era un hijo de Dios. Por eso le dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y este verso es importante y lo traigo, ¿por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, en nuestra condición de hijos de Dios, de nuevas criaturas, tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, el viejo hombre era engañoso, muy engañoso, dado a la práctica del engaño permanentemente. Engañábamos al prójimo y nos engañábamos a nosotros mismos, y si alguno tenía noción de Dios, pensaba que a Dios también lo podía engañar, que de Dios también se podía burlar. ¿De acuerdo? Ahora, como somos nuevas criaturas por la simiente que está en la palabra de Dios, por el Espíritu de Jesucristo que mora en nosotros, entonces ya no pecamos con tanta facilidad. Está el estorbo dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Y dentro de esos pecados está, por supuesto, el engaño. Miremos por favor en el Salmo 7, verso 14. Dice, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Aquí se está refiriendo no al creyente, aquí se está refiriendo no al hombre piadoso, no al temeroso de Dios, no al justo, sino a quién, al impío. ¿Listo? Por eso dice que el impío en su corazón concibe la maldad, se llena, se embaraza, llena su vientre con iniquidad y posteriormente da a luz engaño. El engaño es producto de una maquinación. Recordemos la palabra de Dios que dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo maquina, maldad, impiedad, injusticia, pecado, y eso lo pone en el impío, y el impío como dice aquí textualmente, se preña con eso, se embaraza con eso y posteriormente da a luz el engaño, que es un tipo de pecado. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos ser muy apercibidos, como dice la Escritura. No ignoramos, no desconocemos las maquinaciones del diablo. Como las conocemos, entonces
sellamos nuestros oídos, cubrimos con la sangre de Jesucristo nuestros pensamientos, confesamos el pecado, pedimos perdón, oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ministre, meditamos en su palabra de Dios y de esa manera y con otras, por supuesto, las maquinaciones del diablo quedan fuera de nosotros. No nos embarazamos, no nos preñamos, como dice aquí la palabra de Dios en Romanos. ¿Listo? No, eso es en el libro de Salmos. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Pasemos por favor ahora sí a Romanos capítulo 7, verso 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto entendámoslo de la siguiente forma, o de una forma muy sencilla. El pecado siempre ha estado en el ser humano, ¿de acuerdo? Porque el pecado es una herencia que el ser humano recibió de la primera pareja humana, Adán y Eva. Y recordemos y entendamos que la Biblia es muy clara. Nos habla primero del pecado en una pareja de esposos, en Adán y Eva, y menciono a Adán de primero porque Adán era el responsable a quien Dios le pidió cuentas. La Biblia nos muestra la verdad como es. Primero el pecado estaba en una pareja, luego ya estaba en los hijos de esa pareja, o sea, ya el pecado involucró no solamente a Adán y a Eva, sino a sus hijos. Uno de sus hijos, Caín, levanta su mano y asesina a su hermano Abel, ¿de acuerdo? Entonces el pecado pasa de la pareja a la familia y de la familia se extiende a toda la humanidad. Por eso en el capítulo 6 ya vemos que el pecado está completamente regado, ¿sí? Y por eso Dios, viendo la humanidad corrompida, quiso salvar a los que se dejaran salvar mediante la predicación de Noé y la fabricación del arca para que la humanidad se salve. ¿De acuerdo? Entonces les decía, el pecado siempre ha estado y siempre está en nosotros, en los seres humanos está el pecado. Si nosotros, como les decía hace unos minutos, tenemos a la semilla de Dios, tenemos la simiente de Dios dentro de nosotros, pues no vamos a caer, a sucumbir tan fácil ante el pecado, ¿sí? Tenemos que resistir. Por eso dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que resistir del diablo? ¿Su fuerza? No. Porque si el diablo nos empuja a nosotros, nos tumba. Así de sencillo. Pero no consigue nada con eso. Lo que el diablo busca es hablarnos y que nosotros le prestemos oído y que nosotros hagamos como él nos dice que hagamos. Que dejemos de cumplir la voluntad y la palabra de Dios para que hagamos como él quiere que hagamos, como él nos dice. En ese sentido es que debemos resistir al diablo, resistirlo todos los días. Y él va a huir de nosotros, pero va a volver con otra tentación, con otra propuesta. Y eso no es solo en nosotros. Y les doy el sustento bíblico. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches y allá fue tentado por el diablo. Ya sabemos cómo lo tentó el diablo y dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. El Señor Jesucristo resistió al diablo, el diablo huyó de él por un tiempo, pero luego volvió a tentarlo. Listo, no me quiero detener ahí. Dice en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 3, dice:
porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mucho cuidado con ese verso. Gálatas 6:3. El que piensa ser algo, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y nosotros debemos ser muy prudentes, muy sobrios, teniendo un concepto nuestro muy, como le digo, aterrizado. ¿Listo? Nadie tenga de sí mayor concepto que el que deba tener. O sea, manejemos cada uno de nosotros un concepto sobrio en cuanto a nosotros somos hijos de Dios por la misericordia de Dios. Siervos inútiles somos siervos de Dios, pero estamos haciendo lo mínimo, lo que Él nos mandó que hiciéramos, ¿de acuerdo? Manejando, como dicen, un bajo perfil. El que se cree a sí mismo que es mucho, que sabe mucho, que puede mucho, que tiene mucho, se está engañando. Cuidado con eso. Así sea aún en las cosas espirituales. Yo lo he escuchado y les digo porque he escuchado. Personas que hablan con ínfulas, que es que lo que Dios me ha dado, que es que lo que Dios me entregó, que es que esto, que es que lo otro. Y sí tienen, pero lo que tienen de Dios, lo que Dios les dio, no les da para que se rebelen contra las autoridades que Dios ha establecido. Y no les ha dado para que se salten los conductos regulares. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no caer en ese engaño. Dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Qué importante este verso, porque un engaño es: no, si yo ya fui a la iglesia, si yo ya escuché la palabra, si yo ya leí la Biblia, si yo ya asistí al culto, si yo ya asistí al discipulado, si ya esa palabra la he escuchado 3 o 4 veces, o ese mensaje yo ya lo he escuchado. Muy bien por haberlo escuchado, mejor por llevarlo a la práctica. Cada día, cada momento, no nos cansemos, que la rutina no nos supere. No dejemos de llevar a la práctica los mandamientos de la palabra de Dios, los principios que están escritos en la palabra de Dios. No nos engañemos pensando que ya hemos escuchado mucha palabra o leído mucha palabra o que sabemos mucha palabra. No nos engañemos. Es mejor poner en práctica, que nos esforcemos cada día, que seamos conscientes cada día de la necesidad de poner en práctica la palabra de Dios. Y sabe algo que el Señor me pone en este momento, de aplicar los versos que tienen que ver con la misericordia de Dios y con el amor al prójimo. No nos cansemos, ¿de acuerdo? Dice la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 1, en la nueva traducción viviente, dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Mucho cuidado con esto. El Señor nos ayude en la profesión de nuestra fe, que el Señor nos ayude en la práctica del amor a Dios y también al prójimo. Porque en la medida en que amemos a Dios y amemos al prójimo, pues nuestras conductas van a ser purificadas. El amor al prójimo nos purifica, ¿de acuerdo? Purifica nuestro corazón, purifica nuestra alma. Y de una alma purificada, pues no sale tanto engaño, no sale tanta hipocresía, tantos celos, tantos comentarios hirientes. Por favor, aún en la familia, los esposos debemos cuidarnos, las esposas deben cuidarse de no hacer comentarios hirientes.
en el seno de la familia, ni a los hijos, cuidar a los hijos de no herirlos con las palabras, los hijos de no herir con palabras a los padres ni a los hermanos, ¿de acuerdo? Esto hace parte de la profesión de fe. Y recordemos que la profesión de fe se activa, podríamos decirlo, por el amor que nosotros practicamos por el Señor y por el prójimo. Dice Salmo 34, verso 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muy importante. Por favor, no engañemos a nadie con nuestros labios. ¿Listo? Con la lengua facilito los seres humanos. Mire, la lengua tiene algo que es interesante, y es que es un músculo que no tiene hueso. Es el único músculo del cuerpo humano que no se apoya en un hueso. ¿Listo? El resto de los músculos sí, en algún punto tienen su inserción ósea. La lengua no, y por eso será que se mueve tan fácil. ¿Sí? Pero mire que eso no es. No es porque la lengua no tenga hueso, entonces que seamos tan fáciles, no. La Biblia nos dice la verdad acerca de la facilidad con la cual la lengua se mueve, y es que de la abundancia de lo que está en el corazón, habla la boca. ¿De acuerdo? Por eso es necesario que purifiquemos nuestros corazones. Dice la Escritura, el amor nacido del corazón, y que nuestras almas deben estar purificadas con la palabra de Dios para que podamos obedecer al Señor y su palabra. Eso es bien importante. Debemos cuidar cómo hablamos, no hablar con engaños, no ser hirientes con las palabras que salen de nuestra boca. Miremos por favor en Colosenses capítulo 2, verso 8, en la traducción en lenguaje actual. Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que dice portar la palabra de Dios, no todo el que dice tener un mensaje de Dios para nosotros es verdadero. Andan por el mundo muchos engañadores, así como también hay personas que tienen, o digámoslo así, hay muchos por el mundo que andan con comezón de oír, como la cosquillita de oír una doctrina nueva, una enseñanza nueva, una razón nueva. ¿Listo? Una versión nueva. Ese comezón de oír no es bueno, la palabra no lo aprueba. Ustedes y mi persona tenemos un ministerio, ustedes y mi persona tenemos un sacerdocio, ustedes y mi persona tenemos una casa espiritual, ustedes y quien les habla tenemos unos siervos de Dios puestos por Dios, aprobados por Dios. Hay que ponerle mucho cuidado. ¿Listo? Porque hay muchos engañadores que, como dice, andan con ideas, con razonamientos que parecen sabios. ¿Listo? Y ofreciendo cosas que el Evangelio no ofrece. Y aquí entendamos lo siguiente. Muchos de nosotros, o todos los creyentes, en nuestra vida de fe, a lo largo de la vida de fe, que en algunas ocasiones es larga, varios años, gloria a Dios por eso, porque nos permite arrepentirnos, convertirnos, agradar al Señor. Hay momentos en donde uno siente, digámoslo así, como que no está pasando mayor cosa en la vida personal, como que no avanza, como que Dios no está obrando.
No pensemos eso. Dios no deja de obrar en nosotros. Dios no deja de trabajar en nosotros. Dios no deja de cuidarnos. ¿Listo? Pero yo quiero llamar la atención a mí mismo y a quienes escuchan esta predicación. Recordemos que lo más importante no es lo de este mundo. ¿Listo? No es lo del tiempo presente. No es lo de esta vida presente. Lo más importante es la salvación de nuestra alma. Si nosotros en un momento dado vemos que no se han cumplido en nosotros todas las promesas, que no nos ha ido del todo bien como les ha ido a otros profesando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nos sentimos en un momento dado estancados, nos sentimos en una monotonía, no perdamos de vista lo esencial, y lo esencial es la salvación de nuestras almas. Hay que ponerle mucho cuidado a eso. ¿Sí? Centrémonos en eso, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos arriba, donde está Cristo. Lo más interesante, lo más extraordinario para nosotros no es lo de esta tierra. Nada tiene que ver. En estos días nuestro apóstol predicaba que a lo que nosotros fuimos llamados cuando estemos en los lugares celestiales no ha pasado por nuestra imaginación ni por nuestro corazón. Va a ser algo extraordinario. Y no lo digo, o más bien lo menciono porque la Biblia lo menciona. Allá no habrá lloro, no habrá lágrimas, no habrá preocupaciones, nada. Estaremos en un eterno presente con el Señor. Lo veremos tal como Él es. Y escucharemos las predicaciones y la sabiduría, la escucharemos de su boca. Y estaremos alabándole en su presencia, escuchando sonidos que nuestros oídos nunca han escuchado antes. Viendo colores que nuestros ojos jamás han visto, viendo materiales que nosotros no los conocemos. ¿De acuerdo? O sea que allá no nos vamos a aburrir. Y allá no va a haber monotonía. Y vamos a escuchar palabras inefables, como dijo el apóstol Pablo. Que nunca hombre antes ha escuchado. ¿Listo? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 22, en la Nueva Versión Internacional. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Mucho cuidado con eso, con este verso. Que el engaño de las riquezas no venzan, que no nos venzan, que no nos derriben. ¿Sí? Las riquezas son engañosas, dice la palabra de Dios. Mucho cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas hacen que las personas, los creyentes, lleguemos a tener un alto concepto de sí mismos, de nosotros mismos, que no corresponde a la verdad. Y hace que nos creamos, digo así en general, puede ser usted, puede ser el caso mío, de cualquier otro, a quien Dios haya prosperado y Dios le haya dado riqueza, de cualquiera. ¿Listo? Las riquezas operan haciendo pensar a la persona que es más de lo que realmente es por lo que tiene. Hacen que tenga un concepto de sí mismos muy superior al verdadero, y eso es engaño. Y cuando la persona está así en ese engaño, pensando que es alguien muy superior a lo que verdaderamente es, eso es algo sin cimiento, y eso se va a caer. Más temprano que tarde cae, y cuando cae, sufre, pierde. ¿Listo? Miremos por favor en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 22, dice: Él no cometió pecado, ni se halló
engaño en su boca. Este versículo es bien interesante, bien bonito, porque nos está hablando acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Que en Él, o que Él no cometió ningún pecado y no se halló engaño en su boca. Y si no se halló engaño en la boca del Señor Jesús, es porque era un hombre perfecto, el único hombre perfecto, porque la palabra de Dios en la epístola del apóstol Santiago nos dice que el que puede refrenar su lengua es hombre perfecto. Y el único que pudo refrenar su lengua, porque el Señor aquí en la tierra, con todo lo que le dijeron, Él pudo hablar muchísimo, pero Él refrenó su lengua. Recordemos que el Señor hablaba y decía lo que tenía que decir, lo que debía, lo conveniente, no más. Él no era dado a las habladurías, ni a ser parlanchín, ni conversador, nada de eso. Muy prudente en lo que decía, estrictamente lo necesario para la edificación. ¿Listo? Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso nosotros tenemos que darle gloria, honra y alabanza, porque Él es el varón perfecto. Por eso Él, en su condición de varón perfecto, ofreció el sacrificio perfecto que apacigua la justa ira de Dios. Y nosotros quedamos a través de la obra de Cristo perfectos, limpios completamente, como que si nunca hubiera habido engaño en nuestra boca, como que si nunca hubiéramos cometido pecados. ¿Listo? Esa es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana te bendecimos y te exaltamos. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos, Señor, estos tributos, estas ofrendas, estos diezmos que tus hijos presentan, Señor. Gracias por la fe que les has dado, Señor. Gracias porque les permites profesar, poner en práctica la fe, Señor. Y porque tú, Señor, eres fiel y justo y tú no vas a dejar a tus hijos sin remuneración, Señor. Yo bendigo esta siembra en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en medio de nosotros, que nos vivifiques. Espíritu de Jesucristo, ven, te invocamos. Espíritu Santo, ven, tócanos. Espíritu Santo, tócanos. Deja que el Espíritu de Jesucristo ministre tu vida. Déjalo que se acerque a ti, no le pongas impedimentos, estorbos. Deja que el Espíritu Santo repose en ti, te ministre, que el Espíritu de Jesucristo traiga lo de Dios, lo de Cristo a tu vida, que el Espíritu Santo te permita experimentar la vida de Cristo en ti, que el Espíritu Santo permita que tú experimentes la nueva creación, que tú experimentes que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ven, Espíritu de Dios, ven, desciende con gracia, desciende con amor, desciende, Señor, con misericordia sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas. Tócales allá donde se encuentran, vivifícales, Espíritu Santo, enciende el fuego de tu Espíritu en ellos, Señor. Estoy levantando muros y antemuros de protección alrededor de Torrefuerte, de Genezaret, alrededor de cada familia, Señor, de este ministerio. Guárdales, protégeles, Dios Todopoderoso, líbrales, Dios mío, libra las familias, cubre con tu sangre preciosa cada familia, Señor. Asimismo oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, sus hijos,
todo este ministerio apostólico, para que lo guardes, lo cuides. Oramos por nuestras autoridades civiles. Bendíceles, Señor. Permite en el nombre de Jesús que la vacunación aquí en Colombia se dé prontamente, con agilidad. Respalda al señor presidente, Señor, en este proceso de la vacunación. Asimismo oramos por tu pueblo amado, por Israel, para que tú lo guardes, para que tú lo cuides, para que tú lo sigas prosperando, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Guárdales, protégeles, Señor. Yo les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.